cambiar Luis de la Fuente de sistema, veremos a Lamine Yamal de titular, Borja Iglesias tendrá minutos en caso de que Arabia se ponga en ese bloque bajo que tanto miedo da a la selección española y tenga que salir para intentar rematar centros, o qué es lo que va a pasar en el partido de la jornada 2. Bueno, estamos aquí, te lo voy a contar todo lo que desde fuera podemos pensar cuando faltan nada más que unas horas para empezar la jornada 2 con ese partido entre España y Arabia, y para ver un poco qué cosas, por dónde podría la selección española lograr sus primeros 3 puntos en este grupo H del Mundial de 2026. Bueno, lo primero de todo, hay que echar un poco atrás, vamos a echar un poco la vista atrás, si os parece, más desde el pasado hasta el presente actual, y es la forma en que Luis de la Fuente, vamos a hablar de Luis de la Fuente primeramente, luego ya hablamos del sistema y de los jugadores y de las opciones que tiene la selección española, pero lo primero es que Luis de la Fuente, cuando suele ser un entrenador que confía en lo que está saliendo bien, pero también es un seleccionador que cuando las cosas no van bien es bastante intervencionista, en el sentido de que de un partido a otro se produzcan cambios. Quizás no demasiado intervencionista dentro del partido, porque yo creo que en el partido del otro día contra Cabo Verde, yo creo que ya se veía en el descanso que el partido en la segunda parte podía ser un poco lo que estaba pasando, una repetición de lo que estaba pasando en la primera. Cabo Verde defendiendo con línea de 5, muy claramente metido atrás, bloque bajo, descarado, intentando salir a la contra cuando pueda, intentando sacar partido de alguna acción a balón parado, de algún error de España en la salida de balón o en una cesión al portero, cosas estas. Se veía muy claro el guión de partido, yo creo, ¿no? Sin embargo, España no empieza a hacer esos cambios que nosotros interpretábamos como que pudieran ser interesantes hasta bien tarde, allá por el minuto 70, ¿no? Sí que es cierto, tenemos, como siempre, ¿no? Siempre os digo, siempre que hacemos una valoración de un partido desde aquí, nos falta una buena parte de la información, porque no estamos ahí dentro de la cabeza de la concentración de la selección española. Entonces no podemos saber si a lo mejor estaba pactado que Nico Williams y Lamine solo tuvieran unos minutos, como fue, y que no jugasen, por ejemplo, una parte entera o que no salieran de titulares o cosas estas. Digo Nico Williams y Lamine porque son los jugadores que igual en principio más se echó de menos durante el partido por ese desequilibrio en la banda, porque también son jugadores que para Luis de la Fuente han sido titulares en la Eurocopa. Entonces, bueno, esto por un lado sí que me llama más la atención, pues, y que vamos a ver cómo esto lo gestiona España contra Arabia en caso de que el partido empiece a entrar en la misma dinámica de bloque bajo por parte de Arabia. Vamos a ver si Borja Iglesias tiene protagonismo, veremos a ver, porque ya te digo, variantes tiene la selección española y lo vamos a comentar todo ahora, pero sí que es cierto que lo primero de todo es echar un vistazo, como te digo, a Luis de la Fuente. Luis de la Fuente que, como te digo, cuando un partido no sale bien, lo hemos visto cuando ha sido seleccionador anteriormente en el Europeo Sub-21 en 2019 y también en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y lo vimos cambiar muy drásticamente, pues 4, 5, 6 jugadores. Esto sí que lo hemos visto. Y claro, teniendo en cuenta que lo digo porque en estos torneos, en el Europeo Sub-21 y también en los Juegos Olímpicos de Tokio, que España consiguió la plata olímpica, comenzaron también mal. El europeo empieza con una derrota, los Juegos Olímpicos empiezan con un empate y después en el segundo partido sí que hubo bastantes cambios. Se realizó algunas modificaciones en Luis de la Fuente, 4 cambios, creo recordar ahora. He leído la noticia ayer antes de grabaros este vídeo, y cuando pasó en los Juegos Olímpicos también, si echáis un vistazo ahí en hemeroteca, echar para atrás porque en el segundo partido ahí también hubo también movimiento, ¿no? de la selección española. Dicho esto, vamos a ver por dónde puede tirar ahora mismo la selección española. Va a depender todo. Cuando estoy grabando ahora mismo este vídeo, creo que hay ya algo oficial con Víctor Muñoz, que parece que aparte de convertirse en un jugador de Liverpool, parece que puede tener lesión o molestias. Yo no sé si va a llegar bien, si ya está descartado. La verdad que no tengo claridad sobre el tema, pero sí que es cierto que es una de las posibilidades en el juego para poder jugar, sobre todo, pues uno contra uno, desborde, verticalidad por parte de la selección española. Entonces, eso puede ser una de las ideas. Yo sí creo que va a meter cambios Luis de la Fuente, creo que sí, y vamos, si os parece, línea por línea, para ver qué posibilidades hay de hacer cambios. Unai Simón, yo no creo que, salvo que suceda algo extraño en estas últimas horas, una lesión, algún problema de salud, típica gripe o cosas estas extrañas, supongo que Unai Simón vaya a permanecer. Creo que el otro día no podemos medir tampoco cómo ha estado Unai Simón o el nivel con el que ha llegado a este Mundial respecto al partido del otro día, porque evidentemente el partido del otro día, pues salvo, no sé si ha sido un par de veces
que ha llegado a la selección de Cabo Verde, que ha pasado en medio campo, el último remate casi al final del partido en ese córner, pero que llega el balón fácil para Unai Simón. El resto del partido muy tranquilo, como mucho, pues bueno, viendo el partido más por delante de su área, fuera del área, para estar atento a las posibles contras de, como te digo, de Cabo Verde. Y la verdad que como hicieron un buen trabajo tanto Laporte como Cubarsí aquí de centrales, y ya nos metemos en la línea de defensas, yo creo que, como te digo, Unai Simón y los centrales creo que no va a haber ningún inconveniente en que sigan. Yo creo que son tres de los jugadores que creo que van a repetir en el 11. Tengo casi claro también, te diría 99%, que Cucurella vaya a seguir, salvo que pretenda hacer algo distinto en la selección española. El sistema, por cierto, te estoy poniendo aquí la pizarra, si le echas un vistazo ves este 1-4-2-3-1. Yo no creo que España vaya a cambiar el sistema, creo que más o menos va a jugar de la misma manera y que a lo mejor esto se pueda modificar en algún momento del partido si es que el partido empieza a no ir bien o cosas de estas. Dicho esto, nos vamos a otro puesto. Aquí es donde tengo más dudas. Marcos Llorente. No es que esté especialmente mal el otro día, porque creo que, como te digo, salvo, bueno, podemos decir que Ferran y Oyarzábal de cara a portería no han estado excesivamente acertados, Pedri no está en su sitio, Gavi un partido tirando a discreto, supongo que también porque el perfil de partido creo que no le favorece a Gavi meterle como extremo por la izquierda, pero bueno, luego hablaremos de ello. Pero aquí pudiera ser que Marcos Llorente pudiera dejar su sitio a Pedro Porro, no lo sé, quizás para dar un poco más de presencia con balón. Pedro Porro también tiene buen golpeo a la hora de buscar. Creo que España puede interpretar que Arabia Saudí va a defender mucho atrás, entonces en un momento dado un disparo desde fuera, moviendo rápido el balón de un lado para otro, que llegue el balón al lateral derecho a Pedro Porro, que la miña malo, el extremo que sea está bien abierto, a lo mejor puede Pedro Porro buscar un buen centro o como te digo, o un disparo a portería. Entonces aquí, como te digo, en esta línea de 4 creo que si hubiese alguna modificación pudiera ser que Pedro Porro entre por Marcos Llorente, pero como te digo no lo veo del todo claro. Lo que sí que creo es que tanto Laporte como Cubarsí como Cucurella yo creo que sí van a repetir. Nos vamos ahora con este 1-4-2-3-1, vamos a ir línea a línea, ¿vale? Nos salen 5 líneas, la del portero, los 4 defensas, los 2 medios centros, la línea de media punta y extremos y el delantero. Si os parece, vamos a los 2 pivotes defensivos. Bueno, aquí se encontró el otro día un problema bastante grande España, y es que no necesito a tantos jugadores aquí en la línea de construcción porque estás atacando totalmente, casi minuto sí, minuto también, estás atacando un bloque bajo. Entonces aquí digamos que de los 2 pivotes, yo creo que hay uno que sobra, ¿vale? Y de hecho es lo que detecta Luis de la Fuente ya muy al final del partido cuando hace el cambio para que salga Rodri del partido. Uno sobra. ¿Quién de ellos? No lo sé. No lo sé porque, y esto va muy unido con la línea aquí de los 3 mediapuntas con el delantero, va a depender de lo que quiera hacer Luis de la Fuente con el delantero, con el mediapunta, perdón. Si aquí en el mediapunta, te lo estoy marcando en la pizarra, si entra finalmente Dani Olmo, puede ser 2 opciones que veo, es que Pedri entre aquí en la base de la jugada para construirlo, seguramente con Rodri, ¿vale? O si no, pudiera ser incluso, ojo con esto, que no las tengo todas conmigo, que Pedri pudiera ir al banquillo, ¿vale? Esto no lo sé, no lo veo tan claro, creo que es más una segunda idea, pero pudiera ser que se mantengan aquí, como te digo, Rodri y Fabián, que entre Dani Olmo aquí en la media punta y que a lo mejor Pedri vaya al banquillo. A mí me suena más que Fabián vaya al banquillo, que jueguen aquí Rodri y Pedri, Rodri más como pivote posicional y Pedri incluso a la misma altura, casi como una especie de 1-4-3-3, aquí a la misma altura casi que Dani Olmo, ¿vale? Pudiera ser una alternativa, pero entre esos 3 jugadores, como te digo, Pedri, Rodri y Fabián, sí que creo que van a pelear esta vez por 2 puestos nada más. Esta es la sensación que tengo. Donde veo que casi con toda seguridad aquí sí que pueda entrar en la media punta Dani Olmos, porque España va a necesitar un poco de habilidad en los últimos metros. Necesita y habilidad. Pedri no está acostumbrado aquí a jugar en la media punta, se ve que muchas veces sale de la zona de media punta para venir atrás a la base de construcción de la jugada para intentar mover el balón, que es a lo que finalmente está acostumbrado en el Barcelona. Entonces yo creo que Pedri no va a jugar aquí. Si veo el jugador más propicio para jugar aquí podría ser Dani Olmo, y en momentos puntuales de partido, quizá al final del partido, que Lamine Yamal pudiera jugar de media punta para dejar la banda, quizá un jugador más especialista de banda, quizás como por ejemplo Jeremy, como por ejemplo, pues no sé, meter al propio Ferran, pero esto te estoy hablando ya últimos momentos, ¿vale? Últimos momentos, y en caso de que no quieras quitar a Lamine Yamal y que le quieras dejar en el campo aquí en la zona de medias puntas. ¿Por qué te digo esto? Porque claro,
te puedes encontrar qué es lo que le pasa a Ferran el otro día aquí de extremo por la derecha y ya nos vamos a la cuarta línea, a la línea de 3 medias puntas por aquí, del media punta por el medio y de los dos extremos. Se encuentra el otro día Ferran aquí en la banda derecha con muchísimas ayudas por parte de la selección de Arabia. Le costó muchísimo atacar por aquí. Además, Ferran, es otra de las cosas que yo creo importantes de este partido, que nos deja este partido. Ferran ya no tiene el hábito de jugar de extremo, lleva un tiempo ya bastante importante jugando como delantero centro en el Barcelona, rotándose el puesto mucho con Lewandowski, lo hemos visto en los 2 últimos años. Entonces, cuando ha jugado el otro día ya se le ha visto fuera de lugar, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí la banda, si está Lamine Yamal debería de jugar, y si no está Lamine Yamal, quizás Jeremy Pino o quizás otra alternativa para entrar en el juego. Esta es mi sensación. Si te fijas, y esto es muy llamativo, en esta línea de media punta y 2 extremos, el otro día en esta línea juegan 3 jugadores, que son 3 jugadores del Barcelona, y que ninguno de ellos está acostumbrado a jugar en esta posición. Gavi jugó por aquí. Gavi creo que no va a jugar. No sé si saldrá de titular, creo que no, pero si sale de titular estoy seguro que no va a salir otra vez aquí de extremo izquierda. Este experimento de jugar de extremo izquierda lo hizo esta temporada Flick a final de temporada, en el último mes o últimos 2 meses, cuando se lesiona Rafinha, ese impasse que se lesiona Rafinha, Rashford no confiaba en él, Flick, y entonces decide meter ahí a Fermín y a Gavi en un momento dado, creo que fue un par de partidos, una cosa así. Bueno, ya se vio que evidentemente Gavi aquí tiende a jugar por el medio porque realmente es donde Gavi se siente cómodo, yo creo. Gavi se siente cómodo yendo a presionar cuando el equipo contrario tiene el balón, y el otro día España tampoco saltaba a presionar cuando sacaba de puerta, por ejemplo, la selección de Cabo Verde. España no iba a presionar arriba de una manera o no hacía un press pérdida tampoco demasiado agresivo. Entonces creo que ahí Gavi pues no te sirve para este perfil. Otra cosa es que le quieras meter porque quieres presionar mucho la salida del lateral derecho o no quieras que el lateral derecho progrese tanto. Entonces Gavi pues te puede dar un trabajo defensivo. Sí que es cierto que técnicamente yo estoy convencido, Gavi no te va a perder tampoco demasiados balones, tampoco estamos hablando de un jugador que sea torpe jugando, ni mucho menos, pero sí que es cierto que este perfil de desborde, de 1 contra 1, de jugártela rápido contra el lateral o el carrilero del equipo rival, creo que esto Gavi no te lo puede dar por sus características. Además, tiende a meterse mucho a jugar al medio, como es lógico, porque es donde él más suele tener tendencia a jugar de carril central aquí, ya sea en el doble pivote o incluso a veces de media punta, y entonces si se mete tanta gente a jugar por medio contra defensas en bloque bajo, no tiene ningún sentido que metas tanta gente porque no hay espacio para jugar pases, no hay espacio para asociarse. Eso como mucho te va a salir 1 de cada 5 veces y a lo mejor ni siquiera es un ataque prometedor. Entonces, creo que aquí, en teoría, Gavi debería salir de esta zona y una de dos. Si le pones que sea aquí en la zona del medio, en la base de la jugada, pero yo creo que ahí está muy cubierto todo con Rodri, Pedri y Fabián, esta es mi sensación, incluso mayores con Mikel Merino. Y si no, pues creo que podría salir aquí Nico Williams o ya veremos si el propio Jeremy Pino, por ejemplo, o incluso Ferran, que sí que Ferran a veces, cuando no juega delantero, sí que le hemos visto en ocasiones ocupar aquí el extremo a pierna cambiada, más que el extremo a pierna natural, que esto fue más, sobre todo en su época más joven, cuando empezaba pues, en aquellos momentos con el Valencia y demás, jugar más de extremo por la derecha. Entonces, aquí, como te digo, veo cambios, veo que Gavi seguro que sale esta zona. Yo tengo la sensación de que Ferran también, si es que entran finalmente, como te digo, Lamine Yamal y Nico Williams o Lamine Yamal y Jeremy. Veremos a ver, que parece que Nico Williams no está del todo recuperado. Sí que puede repetir Ferran en caso de que Lamine Yamal no esté del todo bien. Esto lo decidirá el seleccionador. Y luego, lo último de todo que nos queda por analizar, la última línea de todas, es la del delantero. En un principio todos pensábamos y le dábamos muy claramente la titularidad a Oyarzábal. Es lo que venimos viendo durante más tiempo, es lo que también creo que con el tiempo Oyarzábal ha tenido que reconfigurar en la Real Sociedad su puesto, lo llevamos viendo, en la Eurocopa también tuvo aquel gol súper importante y minutos buenos también de participación. Entonces, teniendo en cuenta que el otro día del partido no ha sido muy bueno, no solo de remate a puerta, sino también de asociación, se le han ido muchos controles a Oyarzábal, se le veía incluso un poco espeso. Yo tengo la sensación de que pesan mucho los minutos para Oyarzábal porque este año ha jugado muchos minutos también con la Real Sociedad. ¿Quién puede jugar aquí? Bueno, podría ser una opción que pueda jugar Ferran, porque es lo que está acostumbrado en el Barcelona. Puede ser otra opción que entre Borja Iglesias, si es que das por hecho que el partido va a ser un calco
al del otro día y vas a defender y vas a atacar, perdón, a un bloque bajo todo el rato y entonces digas, oye, mira, pues en vez de gastar ya un cambio cuando sea el descanso en la segunda parte de los 50 minutos o cuando sea para sacar a Borja Iglesias para que remate centros, por esa cosa desde el primer momento aprovecho ya los primeros centros, los primeros corners, las primeras faltas, busco ya el peligro aéreo. Pero esto no sé si va muy bien con el juego de España desde los primeros minutos. Borja Iglesias creo que puede ser, como te digo, una solución más para un momento puntual de partido que quizás para jugar todo el rato desde el minuto 2 o desde el minuto 5 a meter centros para que remate Borja Iglesias. Más porque todavía vas a pillar la defensa del equipo contrario bien armada físicamente, todavía entera, porque el partido acaba de comenzar. Entonces, no lo sé, tengo mis dudas. No veo claro, como te digo, si tengo que quedarme aquí con cambios. Como te digo, si Lamine Yamal y Nico están bien, yo creo que Lamine Yamal y Nico ocupan los extremos. Ferran puede que venga aquí de delantero y Oyarzábal se siente, si es que considera Luis de la Fuente pues que ha estado demasiado cansado. Y vamos a ver este puesto de aquí porque creo que Dani Olmo sí que puede también entrar de titular y a lo mejor Fabián o Pedri, uno de los dos, ir al banquillo. Veremos a ver lo que sucede. Y el lateral derecho puede ser otro puesto que pueda rotar quizás con Pedro Porro por Marcos Llorente. También hay que tener en cuenta, y esto vamos a ver plan de partido también de la selección de Arabia, tener mucho ojo a ver si hay defensa de 4 o defensa de 5, porque esto lógicamente lo cambia todo. Si hay defensa de 4, pues entonces a lo mejor los extremos, en este caso, tienen más facilidad para poder regatear, para poder buscar el 1 contra 1, que si hay defensa de 5, porque si hay defensa de 5 vas a tener lo primero que regatear seguramente a el carrilero del equipo contrario, pero en defensa de 5 da también tiempo a que los centrales zurdo y diestro estén más atentos a la posición de cobertura, ¿vale? Es decir, te lo marco aquí, si finalmente juega con defensa de 5 la selección de Arabia, si aquí tiene el balón Lamine Yamal, Ferran, quien sea, o Jeremy, aquí de extremo, pues si tú tienes que regatear a este jugador, en una defensa de 5 es más fácil que pueda llegar en la cobertura porque hay menos distancia el central por izquierda que no si quitas y pones solo defensa de 4, que a este central le va a costar más llegar aquí a la cobertura, ¿no? Entonces, vamos a ver también el planteamiento de Arabia Saudí y esto, como todo, yo creo que mi idea para esta previa de partido y mi conclusión es que todo va a depender de la eficacia que tenga España. El otro día España tiene ocasiones de gol, no es como... Ha habido otras selecciones que no han tenido ocasiones de gol, ni durante el partido claras, ni tampoco durante las primeras partes y luego la segunda parte han espabilado bastante. Por ejemplo, Francia, que la primera parte no tuvo casi ninguna ocasión de gol, creo recordar. Lo hemos visto con otras selecciones que supuestamente eran favoritas, entonces yo creo que la clave de todo es ponerte por delante, quitarte ya esa presión que puedas tener a nivel psicológico, lo primero de marcar el primer gol en el Mundial, lo segundo de ponerte por delante, de quitarte, de hacer también que el equipo contrario tenga que arriesgar un poco, porque si no está fuera del Mundial, en este caso Arabia Saudí. Y luego hay otra cosa, y esta quería dejarla para el final, y antes de contártela, que creo que es la gran clave que nadie habla de ello en estos previas de partido y en estos análisis, y es: estamos muy acostumbrados siempre a pensar que cuando las cosas de un partido no van bien, tenemos que hacer cosas nosotros, ¿sí? Es decir, yo soy el entrenador, pues tengo que pensar que si mi partido no va bien, yo tengo que hacer cosas. Es decir, tengo que cambiar jugadores, tengo que cambiar sistema, tengo que cambiar comportamientos defensivos, ofensivos, tengo que hacer algo diferente, tengo que ser yo todo el rato el ego ahí puesto. Bueno, ¿y si hacemos que en vez de hacer algo nosotros, lo haga el rival? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Y si le damos el balón al rival? Y a lo mejor te puede sonar esto raro, ¿no? Porque la selección española, ¿cómo va a prescindir de la posesión? Pero ¿y si lo hacemos por 10 minutos? ¿Sí? ¿Qué tal si empezamos los 5 primeros minutos achuchando, presionando arriba fuerte, buscando press tras pérdida, transiciones rápidas si recuperamos el balón, no dejamos que los centrales y el portero jueguen entre ellos durante muchos pases como pasó el otro día y vamos a presionar? Y si en el minuto 5 no hemos conseguido gol, del minuto 5 al 15, 10 minutos enteros le damos la posesión a Arabia, ¿sí? A ver qué hacen con el balón. A ver si recuperamos el balón en un mal pase que tengan, porque técnicamente son peores, y podemos jugar y hacer alguna contra, hacer alguna jugada más vertical de lo que normalmente se espera, atacar entonces a una defensa más desorganizada, o tener más situación de jugarte un 1 contra 1 porque hay más espacios. ¿Por qué no hacemos eso también? Entregarle la responsabilidad del partido, no solo tenerla nosotros la responsabilidad, ¿vale?, de tener nosotros que cambiar cosas, sino también darle la responsabilidad al equipo rival. Entregarle 10 minutos, no vale con dárselo una posesión, ¿vale? Porque muchas veces la gente dice, no, bueno, dáselo ahora y a ver qué pasa en esta jugada. No, vamos a dárselo 10-15 minutos y a ver cómo nos sentimos de cómodos, ¿sí? A ver cómo nos sentimos de cómodos si el equipo contrario se despliega en ataque.
Si ese bloque bajo se empieza a estirar, si empieza a haber espacios entre líneas, sobre todo aquí a espaldas de los medios centros. Que esta es la gran clave para que aparezca el talento de los jugadores de España. Muchos jugadores, como puede ser Dani Olmo si juega, como puede ser Pedri si juega a espaldas de los medias puntas, si puede ser Lamine Yamal si se mete en algún momento por dentro, aquí, en este lugar, que te estoy poniendo aquí. Pero para eso tú tienes que hacer que esta defensa en bloque bajo salga. Y para que salga, vamos a darle el balón. Vamos a darle el balón. Vamos a darle el balón, vamos a defender, a meternos a defender en bloque bajo, por ejemplo, en bloque medio, por ejemplo, y que se estiren, que los mediocentros tengan que llegar hasta el medio campo de ellos, que los laterales tengan que coger un poco de altura, que los centrales tengan que salir un poco más del área, que el delantero centro del equipo contrario, fijaros lo que os voy a decir, que es que el otro día apenas pasó, que el delantero centro del equipo contrario, teniendo ellos el balón, se empareje con nuestros centrales realmente. Es decir, que haya, fijaros, os lo marco aquí con el puntero, fijaros la distancia que hay ahora entre líneas, ¿lo veis? Distancia que hay aquí entre los mediocentros y el delantero. Una distancia muy grande. ¿Para qué? Para que si España en algún momento recupera el balón, poder lanzar el ataque, poder buscar un balón en largo aquí a las espaldas entre el central y el lateral, por ejemplo, o buscar aquí una contra, llevar el balón, obligar a que el equipo contrario tenga que hacer una falta y que le saquen tarjeta amarilla, por ejemplo. Es decir, no solamente pensar que esto es lo que estoy viendo sobre todo estos días en los periódicos, en plan que tiene que hacer Luz de la Fuente, por qué Pedri no sé qué, por qué Fabián no sé cuánto, por qué no van por qué no van jugadores del Madrid, por qué todo está centrado en nuestra selección, por qué no le damos la responsabilidad al equipo contrario un ratito y ver si cambia eso la dinámica del partido. Muchas veces los entrenadores decimos, oye, en un partido se juegan muchos mini partidos, ¿vale? Hay muchas fases del partido, ¿por qué no provocamos una hora? Si vemos que Arabia va a copiar lo que ha pasado con Cabo Verde, se va a empezar a cerrar atrás, va a empezar a meter casi una línea de 6 atrás o lo que sea, vamos a hacer que salgan de la cueva. Vamos a hacer que salgan, démosles el balón o dejémosles tranquilo progresar hasta el medio campo, nada más. Que a partir de ahí van a empezar a aparecer sus deficiencias. Entonces, si recuperamos un balón, lanzamos alguna contra, lanzamos un ataque con pocos elementos. Cuando digo pocos elementos me refiero a pocos pases, pocos jugadores y en pocos segundos. Y hacer algo diferente. Creo que esto también es interesante para España y vamos a ver si puede surtir efecto. Así como también disparar alguna vez desde fuera del área, que el otro día Laporte y Cubarsí lo hicieron, pero necesitamos que otros jugadores también disparen desde fuera del área, que tengan un poquito más de precisión en todo ello. Veremos a ver lo que pasa en el partido. Déjanos por comentarios tu opinión. Un abrazo.